Entonces hagamos este primer ejercicio de derivadas parciales. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero tengo que encontrar la derivada parcial respecto a x y como van a ver, primero derivo esta función. Entonces tengo que utilizar la regla de la cadena. Y por e a la xy. Pues recuerden que hay que derivar el exponente respecto a x. Y luego este otro va a tener más. Ajá. Ya, y van a ver que esto va a cambiar dramáticamente las derivadas cruzadas. Entonces luego tengo que encontrar la parcial respecto a y. Entonces aquí voy a tener x por e a la x más. Ajá. Ajá. Y por eso es que les había pedido todas las segundas parciales, porque la idea es que luego comprobemos que f de xy es igual a f de yx. Entonces aquí calculemos la segunda derivada. Entonces en este caso vuelvo a derivar este término respecto a x. Esta y es una constante, entonces vuelvo a derivar e a la x por y. Entonces esa derivada me queda e a la x por y por otra y que queda fuera de la función exponencial. Entonces aquí tengo un y cuadrado. Y en este otro me voy con una regla de la cadena. Yo creo que si mal no estoy es menos 2 partido x más 2 por y al cuadrado. O lo podían haber puesto como un menos 2. Sí. Sí es uno, sí, gracias. Sí, el que tiene el 2 es. Muy bien. Y luego tengo f(y)(y). Entonces aquí voy a tener un x al cuadrado por e a la x por y. Menos, y aquí si tengo que agregar otro 2, entonces es 2 por 2, 4. X más 2y al cuadrado. Pero ahora nos faltan las cruzadas. Entonces, aquí con la cruzada sí vamos a tener una pequeña regla del producto. ¿Sí? Porque derivo primero esta respecto a y, entonces tengo 1 por e a la x por y más. Luego derivo este término respecto a y, entonces ahora va a tener más x por y por e a la x por y. Y luego derivo esta por y. Entonces tengo menos 2 partido x más 2 por y al cuadrado. Y luego me falta f(y)(x), que este me tiene que quedar igual a este otro. Entonces, por eso es que les había pedido todas, porque aquí verifiquemos. Derivo esta respecto a x, nos queda 1. Derivo esta respecto a y. Entonces voy a tener aquí un... no, la derivo respecto a x. Entonces aquí voy a tener y por x. X por y por e a la x por y. Y luego derivo esta respecto a x. Entonces aquí tengo menos 2 partido x más 2 por y al cuadrado. Entonces esto era todo este. Ahora, esta segunda es un ejercicio bastante similar al primero, solo que tenemos que recordar cuál era la ecuación del plano tangente. Tengo que evaluar esta función en g, menos 1, 1. Y luego tengo que hacer una ecuación de la recta tangente extendida. Entonces encuentro la primera pendiente, que es la parcial de g respecto a x, evaluado en menos 1 y 1, por x menos menos 1. Entonces aquí es x más 1. Más la parcial de g respecto a y, evaluada en menos 1,1 por y menos 1. Entonces solo estoy escribiendo esto para que miren qué vamos a hacer a continuación. Tenemos que encontrar cada uno de estos términos. La coordenada en z, la pendiente en x y la pendiente en y. La coordenada en z ya la tenemos aquí, entonces esta no había necesidad de evaluarla, solo podíamos indicar de un solo que era igual a 2, o en todo caso podían haber vuelto a evaluar aquí, lo que iban a encontrar era 2 menos 1 por el seno de 0, que es igual a 0. Pero entonces ahora encontramos la parcial de g respecto a x. Entonces esta parcial aquí es igual 0. Y regla del producto. 1 por seno de x más y más x y luego derivo seno.
Y luego tengo que derivarlo de adentro respecto a x, pero como aquí solo tengo x más y, entonces aquí solo es por 1. Entonces aquí es igual esta parcial evaluada en menos 1,1. No se sorprendan que muchos términos se simplifiquen. Seno es 0. Bueno, aquí yo creo que sería menos 1. Menos 1 por coseno de 0. Y entonces todo esto aquí es igual 0 y 1. Entonces ya tengo esta primera pendiente. La pendiente en x es menos 1. Y luego encuentro la parcial de g respecto a y. Entonces esta solo me queda, yo creo que cx por coseno de x más y. Entonces encontremos esta parcial en menos 1,1. Yo creo que también me queda menos 1. Ah, excelente. Y entonces aquí ya tengo la ecuación del plano tangente. Pueden poner cualquier nombre al plano tangente. Le voy a poner L de x, y. Entonces esto es igual a 2 menos 1 por x más 1 menos 1 por y menos 1. Y no es necesario simplificar. Entonces esto era todo. ¿Pudieron encontrar el plano tangente? En el laboratorio había una pregunta bastante similar, pero con una redacción diferente, que era que tenían que encontrar, de comprobar una aproximación. Solo es encontrar el plano tangente. Pues generalmente con la forma como aproximamos funciones con las rectas tangentes para encontrar una función lineal o una ecuación de plano. Y cuestiones como esas bonitas de aproximaciones van a ser temas recurrentes en métodos numéricos. Entonces, hoy vamos a continuar más con temas de derivadas parciales. Lo que vamos a ver hoy es un tema bien bonito. ¿Sí? Claro, respecto a x y respecto a y, pero hay que encontrar, digamos, el plano tangente, porque la forma como se combina la aproximación lineal con las derivadas parciales es que hay que escribir una ecuación lineal en dos variables. O todavía hay chance de trabajarlo porque se entrega hoy, entonces si todavía esa pregunta la tienen dudando, pueden trabajarlo ahorita y todavía entregarlo al final de la clase. Comprobar esa aproximación lineal. Entonces, vamos a seguir viendo este tema de la regla de la cadena. Aquí, como van a ver, es un tema muy interesante porque como ahora sí podemos tener de que, bueno, f puede depender de x, y y z, también en algún momento podemos decir que x, y y z dependen de otras variables. Entonces, en algún momento queremos encontrar, bueno, cuál es la derivada parcial de la función original. Cuidado con una araña que está ahí por Raúl y por Ana Lucía. No, por Melissa. Cuidado, Melissa, está justo encima tuya. No, yo estoy tomando ahí está, alguien es más inteligente. ¿Por qué la mataste? Había que matarla. Bueno. Ok. Y digamos, ¿por qué va a pasar esto? Posiblemente ya han visto las reglas de la cadena en microeconomía para algunos temas, digamos, de funciones de utilidad, donde tienen que la utilidad depende del bien X y del bien Y, pero luego el bien X requiere tantas cantidades de trabajadores y tantas unidades de capital, lo mismo con el bien y luego quieren ver, digamos, qué tal la productividad marginal del trabajo, la productividad marginal del capital. Entonces ahí tienen que hacer un montón de reglas de la cadena y temas como estos se pueden encontrar por medio de derivadas parciales.
Pero lo que sí, digamos, ahorita vamos a tratar de ver cómo conectar todas las diferentes derivadas parciales. Entonces vamos a tener varios casos. Como teníamos originalmente, la regla de la cadena es que si y es igual a f de x y tenemos que x es igual a g de t, entonces lo que tenemos en realidad es que y está en función de x, pero x está en función de t. Y por esta misma razón vamos a tener que en realidad y también es función de t. Entonces lo que estamos teniendo aquí en realidad es como una composición de funciones. Entonces tengo y evaluado en f, evaluado en g de t. Y la idea es que entonces quiero encontrar a qué es igual de g de t. Lo puedo encontrar con la regla de la cadena de la manera original, o puedo tratar de conectar la derivada de y respecto a x con la derivada de x respecto a t. Entonces por la regla de la cadena, a qué es igual de y de t. Entonces, como pueden ver, primero derivo y respecto a x, pero como necesito encontrar la derivada de y respecto a t, ahora cuando pase de x a t, derivo esta función respecto a t. Entonces aquí tengo dx de t. Y esta era una de las formas como escribíamos la regla de la cadena cuando estábamos en el curso de cálculo diferencial. Entonces la podíamos escribir así, o la podíamos haber escrito de la forma más usual, f' de x de t por x' de t. Entonces la idea es que ahora, digamos, como podemos tener funciones de varias variables, en algún momento puedo ver, digamos, que a qué es igual de y de t, si tanto x como y están cambiando respecto a t, o si estas dos dependen respecto a dos cantidades. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a generalizar la regla de la cadena para funciones de varias variables. Generalización de la regla de la cadena para funciones de varias variables. Entonces, aquí va a importar mucho la dependencia funcional de todas las funciones que van a conformar la composición. Entonces, digamos, aquí tenemos el primer caso. Y aquí, como van a ver, va a haber un diagrama bien bonito que nos va a ayudar para poder encontrar todas estas derivadas. Entonces, digamos, ahorita piensen que tenemos un problema de física, no sé, la fuerza que se está ejerciendo sobre el objeto depende de la masa y de la aceleración, pero luego, no sé, la masa está cambiando en el tiempo porque vamos agregando, quitando masa, y luego la aceleración también depende del tiempo porque están adentro de un cohete o algo. Entonces, digamos, pueden ver varios problemas donde, bueno, tienen, la función depende de dos variables, pero estas dos variables van cambiando en el tiempo. Entonces, cuando tenemos esto, en realidad lo que está sucediendo es que la variable z también depende de cómo se llama, del tiempo. Y entonces, como la variable z depende del tiempo, en algún momento nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo podemos encontrar la derivada de z respecto a t? Y hay varias formas de trabajarlos, pero la idea es más que todo, bueno, derivamos la primera función respecto a x, y luego esta la derivamos respecto a t, y luego derivamos la función z respecto a y luego y respecto a t. Y luego solo vemos cómo conectamos todas estas dependencias funcionales para encontrar de z de t. Y la idea es que, digamos, informalmente esto se mire como que empezamos con la variable dependiente y terminamos en el denominador con la variable independiente, y todas estas variables intermedias se van como que en cierta forma cancelando.
Entonces, primero que hagamos un diagrama que nos conecta todas estas variables. Entonces, esto generalmente se conoce como un diagrama de árbol. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable dependiente z. Y luego vamos a tener estas que antes eran las independientes, pero como ahora estas dependen de otra variable t, estas generalmente las vamos a conocer como variables intermedias. Entonces aquí escribo x y y. Y la idea es que utilizo estas flechas para conectar ambas derivadas, ambas variables con la función, con la variable dependiente. Pero luego estas a su vez dependen de t. Entonces ya vieron aquí qué es lo que podemos ver. Podemos ver que si quiero encontrar el cambio de z respecto a t, primero tengo que encontrar la contribución que tiene esta rama más la contribución que tiene esta otra rama. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es que vamos a aplicar la regla de la cadena para cada rama. Voy a ponerle el nombre de trayecto. Entonces aquí tengo un primer trayecto y aquí tengo un trayecto 2. Entonces la idea es que como encuentro dz dt. Bueno. Entonces en el primer trayecto lo que tengo es que z va a x y x va a t. Entonces esto cómo lo puedo plasmar por medio de una regla de la cadena. La derivada de esta respecto a esta. Entonces aquí cubría la primera parte de la rama. Solo que aquí sería derivada parcial solo porque esta sí es función de dos variables. Y luego por dx dt. Y aquí como pueden ver informalmente hay una cancelación. Y nos queda ya solo dz dt. Pero luego, ¿qué más necesito hacer? Necesito ver la contribución del segundo trayecto. Porque z cambia respecto a y y también cambia respecto a t. Entonces esta otra, ¿cómo la plasmaría por medio de derivadas parciales? La derivada parcial de z respecto a y. Ajá, de z de y. Y luego por dy de t. Y esto es todo. Y aquí, como van a ver, lo más bonito de este tema va a ser de derivar estas ecuaciones. No es necesario que nos memoricemos estas fórmulas, sino que simplemente tracemos un diagrama de árbol que nos permita conectar varias variables. Y lo que van a ir viendo es que media vez tenemos el diagrama, podemos ir sacando todas las derivadas parciales que nos soliciten. 14.5, página 111. Sí, ahí está bonito, ahí y como ese libro está a color, entonces hasta se pueden ver bien los arbolitos. Y entonces como pueden ver van a ver un montón de casos. Entonces digamos ahora va a suceder algo diferente. Z sigue siendo una función de dos variables, pero ahora voy a tener que x y y no dependen solo del tiempo, sino que también dependen de otra variable. Es otra variable, no sé qué, yo creo, es RST, sí, yo creo que primero es S y después este, solo para mantener el orden alfabético de las variables. Entonces ahora X también depende de S y Y también depende de S. Entonces la idea es que ahora en realidad Z está dependiendo de dos variables independientes, pero las variables independientes ya no son X y Y, sino en realidad son S y T. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo vamos a trazar esta dependencia funcional? Empezamos con la variable dependiente, Z. Y luego identifico las variables intermedias, X y Y. Y bueno, este Z lo vamos a mover. X siempre va a ser t y y va a ser t. Y
Generalmente, pero digamos aquí puedo poner incluso en algún momento otras variables independientes. Puedo poner a, b, c, u, b, w. Y aquí, digamos, puedo tener x, y y z. Todo dependerá, digamos, de cuántas variables intermedias tenga y cuántas independientes. Pero sí, generalmente, digamos, las intermedias escogemos como x y una que va a ser independiente, usualmente va a ser el tiempo. Aunque van a ver que cuando miramos esos problemas aplicados a la economía, en realidad las variables independientes van a ser el precio o alguna otra, o las unidades, o los factores de producción. Entonces, digamos, x a su vez depende de s y t, y y a su vez depende de s y t. Entonces, aquí como pueden ver, vamos a encontrar las primeras derivadas de z respecto a s. Las primeras derivadas, sí, parciales, ajá, de z respecto a t y s. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Entonces, la idea es que tengo aquí dz ds. Entonces, ¿cómo encuentro dz ds? Yo ahorita lo que miro es que en realidad hay 4 trayectos hasta las variables independientes, pero miro que solo hay 2 trayectos que nos llevan a la variable independiente s. Entonces, en cada uno de estos trayectos aplico la regla de la cadena. Entonces, con este primero, ¿qué derivadas parciales tendría y cómo tendría que multiplicarlas? Uh-huh. Ajá. Ajá. Pero como también y depende de s, entonces tengo que sumar el segundo trayecto. Entonces este segundo trayecto lo sumo de z por dy y luego por la derivada parcial de y por ds. Pero aquí solo tengo una de las derivadas parciales, todavía me falta la otra. Y eso sí, como pueden ver, en algún momento hasta se va a volver problema de mate discreta por todas las diferentes combinaciones. Entonces, de x a t, pueden observar que como que al principio tenemos el mismo camino, pero luego ya tomamos la otra bifurcación. Entonces, para encontrar las parciales de z respecto a t, vamos a tener que pasar a pura fuerza por la parcial de z respecto a x y la parcial de z respecto a y. Y luego, como van a ver, se parecen mucho estas ecuaciones. Entonces, esta de z, parcial de z respecto a t, ¿a qué sería igual? De z de x por sobre dt. Entonces pueden ver que aquí la única diferencia es la s y la t. Más dz por dy. Y este es dx. Bueno, este sería dy dt. dy dt. Y como pueden ver siempre como comprobación, pueden ver como que estos términos se cancelan visualmente. Entonces aquí voy a decir que este es el camino amarillo y este otro es el camino verde. Entonces ahorita vamos a empezar con los problemas. Ahorita el libro, los primeros problemas que tienen tal vez no son los más adecuados para empezar porque son los problemas de aplicaciones económicas. Entonces esos problemas de aplicaciones económicas, bueno, el ejercicio 1 todavía, ese lo podemos hacer. El ejercicio 2, ahí en algún momento se complica un poco con la cuestión de la calculadora. Ese sí, digamos, en algún momento voy a tener que agregar una instrucción. Aquí sí puedo utilizar la calculadora porque tenemos que encontrar un número en específico, pero digamos, el primer ejercicio lo podemos hacer a pesar de que es aplicado. Pero entonces la idea es, bueno, pueden ver aquí realmente por qué se puede necesitar la regla de la cadena. Y podría haber puesto un problema de la física o de las ciencias, pero donde vamos a tener más conexiones es con el curso de microeconomía. Entonces suponga que el costo de producir X unidades del producto A
y Y unidades del producto B. Incluso creo que este laboratorio va a tener ahí unos challenges interesantes. Y los voy a poner en el curso de microeconomía a buscar, digamos, cuando en algún momento trabajaron un ejemplo en microeconomía que requería la regla de la cadena. Si están llevando el curso con David, posiblemente David sí. Ajá. Entonces, digamos, ahí pueden traerme uno de los ejemplos de David, donde él esté usando cálculo en microeconomía con regla de la cadena y cuentan como puntos de challenge. Y no solo los pongo en el challenge, sino también los incluyo en el libro como personas que contribuyeron con nuevos problemas. Entonces ahora tenemos, digamos, es que para producir un producto el costo es esta función. Y luego resulta que las funciones de producción para cada producto son las siguientes. Yo creo que este lapicero no lo voy a usar, es un poco pálido. Y cambiamos de lapicero. Estos pobres se van retirando. ¿Dónde estaba este otro azul? Yo creo que este está. Entonces tengo este otro que es 10 por K por L, que es casi que una función Cobb-Douglas. Y este otro, yo creo que esta no es una función de producción muy razonable, pero igual dejémosla así. ¿Y unidades del producto qué? Y unidades del producto A, del producto B. Entonces tenemos dos productos. Y entonces esta es nuestra función de costo, pero al final nuestros costos dependen de cuántos trabajadores voy a utilizar y cuántas unidades de capital. Entonces yo lo que quiero ver, bueno, qué tanto aumenta mi costo si contrato a un trabajador adicional o qué tanto aumenta mi costo si adquiero una unidad adicional de capital. Entonces la pregunta es esta: encuentre la razón de cambio del costo respecto al capital y al trabajo. Vamos a poner aquí respecto a K y a L. Entonces, digamos, ¿cómo trabajo este problema? Ahí ya tenemos que hacer un poquito de razonamiento económico y recordarnos cómo encontramos una razón de cambio en economía. Generalmente cuando todos les decimos razón de cambio es porque es una razón instantánea de cambio, y la idea es que la razón instantánea de cambio es una derivada. Entonces, digamos, aquí nuestro objetivo es encontrar la derivada del costo respecto a capital y la derivada del costo respecto a L. ¿Y por qué son parciales? Solo porque, digamos, tenemos dos bienes de producción, dos factores de producción. Entonces la idea es cómo encuentro la parcial de C respecto a K y la parcial de C respecto a L. ¿Quieren volver a hacer el diagrama de árbol o pueden seguir, digamos, todo el camino? Entonces hagamos el diagrama de árbol. Entonces, ¿qué sucede acá? Mi fábrica tiene dos productos, el producto X y el producto Y, y cada uno de estos requiere capital y trabajo. Aquí tengo L y K y L y K. Entonces ya con este diagrama puedo ver que realmente mis variables independientes son la producción, el trabajo y el capital. Entonces, ¿cómo encuentro la parcial de C respecto a K? Ajá, de C respecto a X y por... sí, bueno, sí, todo depende, digamos, de cómo trabajen. Si empiezan con DC de L, no importa, porque es exactamente lo mismo. DC de Y, y luego me voy a DC de Y de L. Bueno, aquí ya hice el camino que hice fue el que no marqué. Entonces vamos a hacer DC de L.
Entonces este es otra vez dc de x, de x de L. Y lo último que vamos a hacer en este problema es encontrar todas esas derivadas parciales. Y por dy de L. Y digamos, si algo que podían hacer y era perfectamente correcto, si en algún momento quieren evitarse todas estas derivadas, pueden literalmente sustituir x por 10 por k por L y y por todo esto, y luego hacer unas inmensas derivadas parciales. Y eso también es correcto, pero lo bonito de esto es que el problema solo lo puedo calcular. ¿Ah? Sí. Ah, ¿en cuál? Ah, sí, en esta, gracias, excelente, ¿ves? Si no, sí, es que aquí no estoy encontrando la derivada parcial de y respecto al capital, sino respecto al trabajo. Sí, muy bien, ve. Y por eso es que visualmente, digamos, empiezan con C en cada uno de estos términos y terminan con K en el último. Entonces, bueno, ahora evaluando todas estas derivadas parciales, la parcial de C respecto a K es lo siguiente. Entonces derivo esta respecto a X. Entonces al derivar esta respecto a X, creo que tengo un tercio por todo esto a la menos 2 tercios por la derivada parcial de todo lo de adentro respecto a X. Entonces, ¿a qué es igual la derivada parcial de todo esto respecto a X? 6X, ajá, pero como tenía un tercio, entonces solo voy a multiplicar ya un poco automáticamente ese un tercio por el 6 para no tener tantos términos. Entonces tengo 2x por 3x al cuadrado más y al cubo más 4 a la menos 2 tercios. Entonces ya terminé de derivar acá. Encuentro aquí la parcial de x respecto a acá. Entonces aquí. Es 6 por x. Entonces lo que me falta de la parcial de x respecto a acá, entonces esta que es igual 10L, entonces ahí pueden ver cómo tenemos esto. Y luego nos vamos a más. Y luego, digamos, tengo la parcial de C respecto a Y. Nos va a quedar muy similar a esta. Entonces, digamos, esta que sería igual. Todo esto a la menos 2 tercios. Por 3y al cuadrado. Pero como tengo aquí un tercio, entonces yo creo que solo me va a quedar un y al cuadrado. Y luego que es lo único que me falta, el dy de k. Entonces, ¿cuál es la parcial de esta función respecto a k? Nos quedaría 10k. Entonces aquí ya terminamos. Y aquí, como pueden ver, lo bonito es que como muchas de estas derivadas, la otra derivada parcial tiene varios de los elementos del anterior, entonces aquí prácticamente copy-paste y copy-paste. Y ya solo tengo que encontrar las parciales de estas funciones respecto a L. Entonces esta es otra razón por la que se prefiere la regla de la cadena a hacer una sustitución y una evaluación y una derivación de una función muy, muy larga. Entonces aquí ya, bueno, aquí cambia un poquito, la parcial de x respecto a L es 10 por k más, bueno, vuelvo a escribir esta función en azul. Y luego la parcial de y respecto a L, esta que sería igual, 0 más 4. Y ahí tenemos, y en algún momento podemos tomar decisiones, bueno, si vale la pena que adquiera una unidad adicional de trabajo, de capital, todo dependerá de qué tanto les producen ellos y qué tanto ingresan con cada producto. Entonces, en algún momento este problema se puede extender más para hacer, digamos, un análisis de costo-beneficio, pero, digamos, para propósitos del curso de cálculo multivariable, ahorita hicimos más que suficiente con esta aplicación. El segundo ejercicio lo voy a dejar un poco para el final porque ahí, digamos, este sí ya
Ya es muy casi que ejercicio de microeconomía. Ese es el que se parece más al ejercicio de microeconomía. Porque, digamos, tenemos una función de producción, pero ahora sus costos dependen de los precios de los productos y ahí tenemos relaciones bien interesantes. Que, digamos, como que si en algún momento sube el precio de uno de los productos, se van ustedes por producir este otro bien, porque yo creo que si mal no estoy aquí, las derivadas parciales cruzadas son positivas, entonces tienen bienes complementarios, entonces en algún momento el productor, digamos, toma decisiones, bueno, voy a producir más de X o más de Y, si los precios de esos productos van subiendo, van bajando. Entonces ese es un problema más microeconómico y se vuelve tedioso porque en algún momento tenemos que encontrar cómo cambian los costos respecto a cada uno de los precios, pero evaluando para un nivel de precios y un nivel de X y Y en específico. Entonces ahí sí ese ejercicio lo vamos a trabajar con calculadora, si nos queda tiempo al final de la clase. Entonces ahí vamos a pasar más con los ejercicios que todavía nos ayudan a ilustrar la regla de la cadena. Entonces nos vamos a ir al ejercicio 3, yo creo que este está en la 113. Entonces tenemos aquí que Z ahora depende de tres variables. Y tenemos que U, B y W dependen del tiempo. Y solo el tiempo. Entonces, como vieron, lo más interesante aquí es sacar las derivadas, no tanto calcularlas para una función en específico. Entonces vamos a encontrar acá la derivada parcial. Bueno, aquí sería la derivada de z respecto a t. Aquí, como vamos a ver, no vamos a tener derivadas parciales. Entonces, ¿cómo encuentro aquí dz de t? Podemos volver a trazar el árbol. Si no les pido el diagrama del árbol, de un solo pueden hacer regla de la cadena, derivando esta primero respecto a u, luego u respecto a t, más la derivada de z respecto a b y por la derivada de b respecto a t, más la derivada parcial de z respecto a w por la derivada de w respecto a t. Y lo pueden hacer así de automático, pero si necesitan graficar el diagrama de árbol, lo podemos volver a hacer. Entonces aquí que aquí sería en general. Entonces, digamos, aquí esta U, podemos decir que es una G de T, esta es una H de T y esta es una I de T. Entonces, la ventaja es que aunque no ponga exactamente, digamos, cuáles son el nombre de estas funciones, no las necesitamos para efectos de encontrar de Z de T, sino todo lo dejo expresado en términos de las variables. Entonces, digamos, aquí, ¿qué sucede? Aquí tengo Z hasta arriba y luego tengo a U, a B y a W. Y luego, como van a ver, esto solo dependen de T. Entonces aquí lo único que tenemos que ver es que hay tres trayectorias, hay tres caminos, pero todos terminan en T. Entonces para encontrar dz de T, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los caminos. Entonces aquí, ¿cómo encontraría dz de T? Ajá, este sí es parcial porque aquí tenemos tres variables diferentes. ¿Sí? Y continuemos. Segundo camino de z respecto a dw por... bueno, sería db. Pongamos db para hacer en orden cada trayectoria. Y por db de t. Más dw por dw. Pero esta es total. Algo donde sí vamos a ser un poco no tan quisquillosos es con cuándo utilizar la notación de parciales y cuándo utilizar la notación de totales. Digamos, en las primeras sí usé parciales porque z es una función de varias variables, pero luego estas, como son funciones de una sola variable,
Por eso es que estas solo tienen D en vez de la D cursiva. Pero digamos, igual, con que mire esta relación. Esa es prácticamente la misma cosa. Lo único es que aquí estamos haciendo estamos indicando de manera explícita que z es una función de varias variables. Entonces aquí podemos ver que z es de varias variables. Sí. Ujú. Sí, lo pueden escribir de otra forma. O incluso aquí si quieren pueden en algún momento poner estas como primas, digamos. No he utilizado mucho la notación de prima acá, pero si quieren, digamos, para las parciales utilizan el dd. Y para las derivadas ordinarias pueden poner aquí u', b', w'. Incluso, digamos, otra forma como pueden poner esto, pueden en algún momento decir, ah, bueno, aquí es igual z', y eso también es correcto. Z respecto a u, porque aquí hay una parcial de z respecto a u, por u', más la parcial de z respecto a b, de z subíndice b, b' más z respecto a w'. Y no sé cuál les gusta más, esta o esta otra. Ah, es que la de arriba se mira más, no solo se ve visualmente más agradable, sino que también hasta les permite en algún momento hacer correcciones si tienen algún término malo. En esta otra, pero tal vez, no sé si te gustó esta más, Rafaela, abajo. La de arriba. Ah, muy bien, arriba. Ok, excelente. Nítido, excelente. Quedémonos con la de arriba entonces. Sí, en análisis 3 parece que les gusta más esta. Bueno, entonces qué bonito que poco a poco les va gustando más esta notación de derivada parcial. Es decir, cuando tuve que dar análisis 3, los de análisis, ay no, detesto este símbolo de la D colocha. Que es otro criterio para saber si tienen que estar en ingeniería o en administración. Ah, bueno, no, para nutrición es de que ahí yo creo que ni derivan. Ah, no, si hay mate en nutrición. Y yo creo que en algún momento va a haber álgebra porque que he estado viendo ahí ese programa y su clase de mate es bien bonita porque toda la mate la enfocan para recetas de cocina. Entonces les dan los ingredientes de una receta de cocina y les dicen, tienen que hacer esta receta para 5 o 6 personas. ¿Cuántos ingredientes necesita? Y muchas veces hacen conversiones de cucharadas a mililitros y no sé qué otras cuestiones tienen ahí que hacer en cocina. Entonces, digamos, aquí que tenemos en este problema, z es otra vez función de 3 variables, pero ahora u, b y w son funciones de r, s y t. Entonces vamos a trazar el diagrama de árbol y vamos a encontrar todas las derivadas parciales. Vamos a poner las primeras derivadas parciales de z. Este va a ser un ejercicio sencillo, lo único es que un poquito largo. Pero igual, yo creo que aunque sea el ejercicio un poco largo, es preferible a otros ejercicios cortos, pero que tienen otros problemas conceptuales. Entonces, digamos aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las que van a ser eventualmente independientes son R, S y T. Entonces, con R, S y T tengo que encontrar parcial de Z respecto a R, parcial de Z respecto a S y parcial de Z respecto a T. Entonces, si no necesitan el diagrama de árbol, pueden en algún momento escribir estas derivadas desde la regla de la cadena de inmediato, pero si quieren todavía el diagrama de árbol, lo podemos hacer. Va a ser bastante similar a este, pero ahora abajo vamos a tener más ramas. Entonces Z depende de U, B y W. Y cada uno de estos a su vez, cada una de estas variables a su vez depende de R, S y T.
RS y T, RS y T. Entonces esto piénsenlo como una familia que tuvieron aquí 3 hijos y cada uno de los hijos tuvo 3 hijos. Entonces aquí obviamente tenemos que como 12, 12 ramas. Entonces encontremos la parcial de Z respecto a R. Ah, sí, ajá, sí, entonces no es buena analogía, sí. Ahí yo creo que... Ah, es que ustedes ya los de Computer Science ya llevaron mate y ustedes, entonces posiblemente saben ustedes. Pero generalmente es que Lionel sí da ese tema de árboles binarios en mate y Z. Mario Castillo ahí está en sacrificio del tema de árboles binarios y encriptación. Entonces, ¿cómo encuentro la parcial de Z respecto a R? Ahora tengo que sumar 3 caminos. Entonces, parcial de Z respecto a U por parcial de U respecto a R. Más parcial de Z respecto a B por parcial de B respecto a R. Y luego el último camino. Entonces luego, ¿qué hacemos? Para encontrar de Z de S y de... ¿Sí? Sí, es que si no les pongo una función en específico, entonces solo tenemos que escribir la fórmula para encontrar las derivadas parciales. Sí, pueden venir así o les puedo poner una función en específico. Entonces ya el ejercicio 5 consiste ya en encontrar una función en una derivada parcial en específico. Lo que pasa es que aquí pueden ver que eso es lo más difícil, armar el árbol. Media vez ya tienen armado el árbol. Es bien fácil derivar. Entonces aquí, como van a ver, cada uno de estos también van a pasar por cada una de estas parciales. Parcial respecto a U, parcial respecto a A y parcial respecto a W. Entonces la primera parte de estos árboles va a ser iguales, pero entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí la variable R por S. Y aquí se aceptan respuestas simplificadas. En algún momento pueden poner tal vez, no sé, R,ST, R,ST, R,ST y R,ST para decir, ah, bueno, quiere para S, pongan ese espacio S en vez de R. Porque si no se vuelve muy largo esto. Pero igual, digamos. ZUS, ZBS. Y luego ZWS. Y por último ZT, vamos a ver, ZU y UT. Z respecto a B y B respecto a T. Más DZ por DW partido de T. Y aquí sí todas son parciales porque todas esas son funciones de varias variables. Entonces, hagamos el ejercicio ya con funciones en específico. Solo que aquí ya no vamos a calcular todas las ramas. Entonces tenemos aquí ya una función en específico. W depende de X y Y. Esto es como la ecuación de medio cono. Y luego tengo que X depende de estas dos funciones, de P y de Q. Y luego tengo que Y es igual al logaritmo de P más E a la Q
Ah, y aquí este árbol va a estar un poco cortado, pero digamos, en algún momento los árboles pueden ser un poquito más cortos. Entonces la idea es que tenemos estas tres funciones y lo que queremos encontrar en este primer problema es dw respecto a p evaluado en 1,0,3. Entonces digamos aquí, ¿qué hacemos? Eh, ¿Armamos el árbol o se animan a tratar de ver cuál sería aquí la parcial de w respecto a p? Sí, aquí una vez, digamos, de W nos vamos a X y de X nos vamos a P, más de W a Y y de Y a P. Aquí, ¿sí? R también es una variable. Sí, aquí una interesante es dW de R, porque lo que vamos a ver es que como esta X no tiene la rama en R, entonces cortamos acá y entonces aquí en realidad para R solo habría un camino. Entonces quieren encontrar la parcial de W respecto a R, solo sería dW de Y de Y de R. Y lo más simpático es que ese de Y de R igual se vuelve 1. Ahí hay entonces cuatro caminos. No, para P solo hay dos. Porque digamos, aquí estaría W, X y P. Y luego W, Y P. Entonces, tan solo para tal vez, voy a hacer rápido este arbolito, pero ahora lo voy a hacer acostado. W, nos vamos a X y nos vamos a Y. Y luego de X nos vamos a P y Q, pero este Q por el momento no nos interesa. Y de Y nos vamos a P, Q y R. Pero entonces el camino que nos interesa es este de acá y este de acá. Entonces aquí en realidad solo hay dos caminos. Entonces dw de P es la parcial de W respecto a X por la parcial de X respecto a P más la parcial de W respecto a Y por la parcial de Y Pero respecto. La de R solo sería, sí, solo hay un camino. Sí, es un árbol que le cortamos una rama. Entonces aquí empecemos a derivar, derivemos este cono respecto a X. Aquí, ¿qué nos quedaría? Un medio por todo esto a la menos un medio por 2x. Pero ese 2 va a desaparecer y lo pueden escribir con la forma de un medio, pero lo que pasa es que de esta forma se mira un poco más bonito. Entonces aquí simplifiqué un poco la derivada, no es necesario que hagan tanto. Luego encuentro la parcial de x respecto a p. Entonces esta afortunadamente me queda solo 1. Más, ¿cuál sería la parcial de w respecto a y utilizando ya esta forma toda simplificada? Ajá, y partido esta raíz cuadrada. Y luego la parcial de y respecto a p. Y miramos acá, 1 partido p. Y esto es todo. Y entonces ya lo que tenemos que hacer ahora en el siguiente paso es evaluar esa derivada parcial cuando p es igual a 1, q es igual a 0 y r es igual a 3. Y ahorita van a toparse con un pequeño problema. Porque ahorita vamos a evaluar en... Ahí está el problema cabal que tienen cabal. Entonces ahí evaluamos en P es igual a 1, Q es igual a 0 y R es igual a 3. Pero esto no lo vamos a poder evaluar de inmediato. ¿Por qué? Que a qué es igual X y a qué es igual Y. Entonces, ¿cómo encuentro aquí, digamos, X y Y? Utilizo estos valores 1, 0 y 3 y los meto en X y Y. Entonces, si tenemos esta combinación de valores para P, Q y R, entonces digamos X es igual a 1 más 0 y yo creo que nos queda que menos. ¿Y cómo sabe que hay que evaluar en 1, 0 y 3? Uh, ah,
Aquí vamos a hacer un pequeño cambio de este problema. Yo creo que el cuaderno de trabajo tiene al final aquí una R, si mal no estoy. Bueno, esto, porque dice que tengo que evaluar aquí en X, porque como X y Y dependen de P, Q y R, entonces al darles yo los valores de P, Q y R también pueden encontrar X y Y. Sí, aquí yo creo que tenía un más R en el problema del cuaderno de trabajo. ¿Por qué quiero esta R? Van a ver de que la voy a agregar solo para que el problema nos quede una respuesta bien bonita. Una respuesta entera. Pero que eran dos. Sí, te los doy. Estos son arbitrarios. Sí, estos son parte del problema. Ajá, sí. Entonces, digamos, aquí X es igual a 3. Le sumé R, porque en el cuaderno de trabajo tiene un más R. Y ahí Lynch me puede verificar que hay un más R. Sí. Pero ¿dónde sustituyo los PQR? En la X y en la Y. Para cada una. Para cada una. Entonces, digamos, aquí es igual Y, 0 más 1 más 3. Entonces, esto es igual a 4. Entonces, ahora encontremos dW de P. Evaluado en 1,03. Entonces, bueno, aquí X es igual a 3. Partido la raíz cuadrada de 16 más 9. Entonces, por eso es que quería esto, para que nos quede no solo la raíz exacta, sino van a ver ahorita qué es lo bonito de esto. Bueno, aquí tengo un 1, esto no me sirve de mucho, pero igual. Solo observemos de que aquí multiplicamos por 1 más 4. Partido la raíz cuadrada de 25 por 1 partido P. 1 partido P se vuelve un 1, entonces aquí voy a tener que multiplicar esto por 1. Y ahí te van a ver que tenemos algo bien... no me queda tan exacto como yo quería. Bueno, aquí no me va a quedar exacto, pero el del cuaderno de trabajo sí queda exacto. 3 partidos 5 más 4 partidos 5, esto es igual a 7 quintos. Sí, yo creo que el cuaderno de trabajo tengo un P al cuadrado. Con P al cuadrado sí les va a quedar 6. 6 más 4 es igual a 10 y 10 partidos 5 les queda 2, pero igual. Esto sería todo para este problema. Tenemos aquí otros 3 incisos más que van a seguir más o menos la misma metodología. H es igual a 4 menos t cuadrado. ¿Sí? Pero como p es igual a 1. Sí, lo metí, por eso es que aquí lo puse, ¿ve? Está ese por 1 redundante. Esto fue una calificada express. Si no lo hubiéramos agregado a R, quedaba 1. Quedaba 1. Quedaba 1. Pero es que abajo nos hubiera quedado 1 más la raíz cuadrada de 16. Nos hubiera quedado una raíz cuadrada de 17. ¿Por qué más? Porque X X era 0. X era 0. Antes nos quedaba más bonito sin R. Sí es cierto. Bueno, qué bien que hicieron eso, sí. Tal vez para la otra clase lo hago con este problema sin agregar R. Entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que encontrar la derivada parcial de esta función. Yo creo que este es el último. Sí, yo creo que ya hicimos suficiente por hoy. Que nos toca parcial. Sí. No, ya también ya me pasé de la hora.